Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Agradecemos al canal judicial este espacio que nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les agradezco que nos acompañen en el día de hoy. El tema que tocaremos en esta ocasión es la etapa intermedia del proceso acusatorio y oral. Y para hablarnos de este tema nos acompaña el maestro Eduardo Martínez Bastida, quien es abogado postulante y también es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y también catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por venir al programa. Gracias, Luzma. Un gusto volver a estar aquí contigo y obviamente agradecer a nuestro director general, el maestro Gerardo Laviaga, por la invitación a participar en este expediente INACIPE. Pues muchas gracias a ti también. Y quisiera que empezáramos a hablar, bueno, en este programa vamos a hablar de la etapa intermedia, pero bueno, para hacer como un contexto general de este nuevo sistema, el sistema de justicia penal acusatorio, que es el sistema que ahora nos rige. ¿Podrías decirnos cómo está dividido, cuántas etapas consta este proceso? Claro que sí, Luzma. Fíjate que el proceso acusatorio básicamente queda dividido en 3 etapas. Una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral. Esa etapa de investigación a su vez se subdivide en 2 fases. Una etapa de investigación inicial y una etapa de investigación complementaria. La primera etapa de investigación tiene por objetivo que el Ministerio Público reúna datos de prueba que permitan acreditar o revelar razonablemente, también como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, un hecho que la ley señala como delito y una probable intervención a efecto de lograr un auto de vinculación a proceso. Evidentemente, si se vincula a proceso, se va a señalar un término para que la investigación continúe. Esa es la investigación complementaria. Y una vez que se cierra este término de investigación complementaria, transitamos a la etapa intermedia, que es de la que platicaremos abundantemente en este programa. Y una vez que culmina la etapa intermedia, evidentemente lo que sigue es llegar al juicio oral. Es decir, el tema que platicamos hace ya algunos años, las técnicas de litigación oral, alegatos de apertura, alegatos de clausura, interrogatorios, contrainterrogatorios, incorporación de evidencias materiales, documentales, todo con el objetivo de que las partes puedan acreditar su teoría del caso y, por supuesto, obtener un fallo según sea la postura procesal que se encuentren representando. ¿Y justo es ahí donde termina el proceso penal, con un fallo, una sentencia? Bueno, técnicamente yo ahí tengo ciertas dudas porque después vendría una etapa de ejecución. Y la etapa de ejecución, siempre lo he dicho, no que se encuentra alejada de los principios de publicidad, de contradicción, de concentración, de continuidad, de inmediación que rigen a todo el proceso acusatorio. Inclusive, yo del tema que platicaremos hoy, a mí me gusta más denominar etapa de preparación al juicio oral que etapa intermedia, porque creo que sí son 4 etapas, Luzma, y el Código Nacional en ese sentido no se manifiesta, pero por ejemplo Puebla fue una de las pocas entidades federativas que en su Código de Procedimientos Penales de Sistema Acusatorio manejó a la etapa de ejecución como una parte integral de todo el sistema acusatorio. Entonces no podrías llamarle etapa intermedia porque ya no queda en medio, efectivamente, ya habría 4. Sí, claro, y justo ya que hablabas del nombre, eso te iba a decir, ¿no? Como que queda un poquito más claro la definición, solo por el nombre, la etapa de investigación, la etapa intermedia no te dice mucho, y la etapa de juicio oral, ¿no? O sea, como que ya sabes de qué se va a tratar, pero cuéntanos de qué se trata la etapa intermedia. Bueno, mira, el Código Nacional de Procedimientos Penales de forma muy escueta nos dice que la etapa intermedia tiene por objetivo admitir pruebas y establecer acuerdos probatorios, es decir, nos limita a una parte probatoria la etapa intermedia. Pero la etapa intermedia es mucho más amplia que el ámbito probatorio. Es una etapa que de entrada lo que va a hacer
es un análisis de los requerimientos conclusivos que llevó a cabo el Ministerio Público en esa investigación y que se presentan en el escrito de acusación. Entonces, la etapa intermedia lo que te hace en suma es depurar todos aquellos elementos procesales necesarios para cualquier tipo de procedimiento. Vamos a depurar hechos, vamos a depurar derecho y vamos a depurar pruebas. Entonces, si te fijas, ya con esta idea estamos depurando, y por eso se le conoce como una etapa de preparación de juicio oral, porque tú estás depurando esos insumos básicos que van a permitir que una vez que lleguemos a juicio oral no se presente ningún óbice que impida el desarrollo del juicio oral. Básicamente la etapa intermedia, entonces, si te fijas, tiene una importancia primordial. ¿Por qué? Porque tú vas a preparar el juicio oral en este momento procesal, en este estadio que nosotros le llamamos, acorde a la nomenclatura del Código Nacional, etapa intermedia. Claro. Oye, Eduardo, ¿y tiene alguna duración? ¿O tiene algún límite de duración esta etapa intermedia? Mira, las etapas, obviamente, esta es una etapa técnica. No quiero decir que las otras etapas no lo sean, pero aquí estamos sujetos a términos efectivamente. Entonces, lo lógico, y haciendo un aspecto retrospectivo, nosotros culminamos la investigación complementaria, y digo nosotros es el Ministerio Público, pero también llevó a cabo una investigación complementaria el asesor jurídico de la víctima, llevó a cabo una investigación complementaria el defensor, y ahora lo que queda es que el Ministerio Público nos indique cuál es el camino a seguir. El Ministerio Público, 15 días después de que culmina la investigación complementaria, tiene la obligación de indicarle al juez si va a presentar acusación, si va a solicitar un sobreseimiento, si va a solicitar una suspensión del proceso. Si el Ministerio Público va a presentar la acusación, la presenta. Y al día siguiente de que el escrito de acusación, y si te fijas, decimos proceso acusatorio y oral. Pero yo te estoy hablando de que en la etapa intermedia, la primera actuación que se lleva a cabo es presentar una pieza acusatoria, un documento escrito. Entonces, aquí ya tenemos una característica que viene a ser diferente a lo que se había trabajado en la inicial y evidentemente lo que se trabajará en el juicio. Aquí vamos a presentar un escrito acusatorio y nos lo notifican. Y como nos lo notifican, pues yo tengo que contestar el escrito cuando soy defensor y también me tengo que manifestar respecto de la acusación si soy asesor jurídico de la víctima. Aquí el código, por ejemplo, nos da 3 días al asesor jurídico y 10 días al defensor para poder constituirse como coadyuvantes, hacer alguna referencia a vicios formales de acusación, ofrecer pruebas, y en el caso de la defensa pues nos da 10 días. Y después de esto, dice la norma que entre 20 y 30 días se lleva a cabo la audiencia intermedia, porque además de que tenemos todo este procedimiento escrito, tenemos que comparecer ante el juez de control a llevar a cabo los actos procesales inherentes a la etapa intermedia. Y después ya de que culmina la etapa intermedia es por medio de un auto de apertura a juicio oral, y ese auto de apertura a juicio oral pues literalmente pone fin a la etapa intermedia. Entonces, si te fijas, si estamos sujetos a una serie de tiempos que antaño, pues tú tienes tiempo, por ejemplo, para cuando pones a disposición a la persona que sea detenida en flagrancia o caso urgente, y hay un término. Pero si no hay una persona detenida en flagrancia o caso urgente, tú puedes venir integrando la carpeta de momento a momento, en tanto puedas obtener esos datos de prueba que te permitirán en su momento sustentar en la audiencia inicial el pedimento del auto de vinculación a proceso. Claro. Pero aquí sí tengo un término que maneja muy claramente el Código Nacional. Bien, nos fuiste llevando de la mano. Te quería preguntar yo que quiénes eran los participantes en esta etapa intermedia. Y justo me lo fuiste diciendo, ¿no? O sea, hablábamos de el Ministerio Público, claro, el defensor, el asesor jurídico de la víctima y al final me mencionaste el juez de control. ¿Ellos son los que intervienen en esta etapa? Sí, la etapa intermedia, te lo reitero, el Ministerio Público es el que tendrá que dar el primer paso presentando la acusación. Él, como eje rector de esta investigación, nos va a indicar que tiene ya no datos de prueba, sino culminada la investigación complementaria, hay medios de prueba idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para sustentar un juicio oral. Pero el asesor jurídico de la víctima, y la víctima también, obviamente, es el asesor jurídico y la víctima,
Ellos podrán establecer, señor juez, hay un error cuando señala mi nombre. Claro. Por favor, que lo corrija. Señor juez, el Ministerio Público fue omiso en ofertar, esta prueba, y yo la tengo, y con lo cual se acredita el monto de mi reparación del daño. Yo te la oferto en este momento, y después vendrá un tema que vamos a platicar del descubrimiento probatorio, ¿no? Que también va inmerso en la etapa intermedia. Y yo como defensor podré contestar la acusación, establecer también algunos errores que haya cometido el Ministerio Público y sobre todo ofrecer mis pruebas. Conocer las pruebas de mis contrarios para que precisamente en la audiencia intermedia yo pueda solicitar alguna incidencia de exclusión de pruebas porque cae en alguno de los supuestos que no será admitida la probanza porque lo indica el Código Nacional. Entonces, si te fijas, ahí están los tres grandes sujetos y todo esto siempre en presencia del juez de control. Y el juez de control aquí, querida Luzma, es su última actividad procesal, porque ya después viene el tribunal de enjuiciamiento, que acorde a las legislaciones orgánicas podrá ser un órgano unitario colegiado, ya lo dirá la ley orgánica del tribunal. Pero aquí el juez de control culmina su actividad, es el último gran momento de la actuación del juez de control. Entonces, ahí están todos. Perfecto. Eduardo, ¿cuál es el origen de la etapa intermedia? Mira, la etapa intermedia, debemos decirlo así, no es una invención del procesalismo penal. La etapa intermedia tiene una génesis del derecho privado. Por ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en 1986 incorporó una audiencia que se conoce como audiencia previa y de conciliación, que tiene por objetivo también depurar insumos procesales a la mera imagen de lo que hoy los penalistas comprendemos como una etapa intermedia. Pero si tú vas al juicio oral civil, te vas a percatar que hay una audiencia preliminar que cumple las mismas características y los mismos fines que la etapa intermedia en materia penal. Y si vamos a un juicio oral familiar, el artículo 1048 establece también que hay una audiencia preliminar que tiene características similares a nuestra etapa intermedia. Entonces, el origen es total y absolutamente del derecho de los procedimientos civiles. De allí surge esta gran idea de depurar insumos procesales en materia penal. Esto no había nada parecido en el sistema mixto. No lo existía. Fíjate que hay una frase inclusive de un autor que se llama Schoenley que dice que todo hombre tiene derecho a que se le combata lealmente. Y esto sale a colación por lo que tú indicas. Como en el sistema anterior no teníamos esta posibilidad de depurar el procedimiento, podríamos generar una presunción de que no se estaba combatiendo lealmente al imputado. Pero hoy al imputado, al tener esta posibilidad de un combate leal, estamos en presencia de un mecanismo propio de una política criminal de un Estado que respeta derechos fundamentales. Claro. Eduardo, quisiera que habláramos de cuáles son los modelos que explican esta etapa intermedia. No sé si sean los que me estás mencionando, que igual ya venían de derechos civiles, pero tenemos que hacer una pausa y regresando del tema, hablamos de este punto. ¿Te parece bien? Claro que sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa, y también los invito a seguirnos a nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. El día de hoy estamos hablando de la etapa intermedia del proceso acusatorio y oral, y nos acompaña el maestro Eduardo Martínez Bastida. Eduardo, ya hablábamos de cuál es el origen de la etapa intermedia, pero sí quisiera que me platicaras un poquito de cuáles son los modelos que explican la etapa intermedia. Sí, básicamente son tres. No tenía que ver con lo que comentábamos en el bloque anterior, porque técnicamente ese vendría a ser el origen, pero los modelos
El primero se conoce como negativo, es decir, que no existe etapa intermedia. Son características de sistemas procesales como el que hemos dejado en el pasado, sistemas procesales mixtos. No existe la etapa intermedia, evidentemente no da la oportunidad de aperturarla. El segundo es un modelo que se conoce como facultativo, es decir, la etapa intermedia solo se apertura si lo solicita el ente que tiene la legitimación para hacerlo. En este caso, la defensa. Estamos hablando de un modelo como el argentino. Tú en Argentina estás en una etapa de investigación, haciendo el parangón con nuestro código. Si está esta etapa de investigación y no lo solicita la defensa, directamente de la investigación transitan al juicio. Si la defensa lo solicita para hacer valer alguna incidencia acorde a su teoría del caso, se aperturará la etapa intermedia. Si no, evidentemente... ¿Pero lo hacen porque corre riesgo de que no le acepten la prueba en el juicio? No, lo hacen porque tal vez tenga que hacer valer una excepción. Ah, ok. Tal vez porque considera que las probanzas del Ministerio Público, alguna viola derechos fundamentales, fue obtenida por medio de tortura, por poner un ejemplo. Entonces tendrá que esgrimir alguna manifestación de incidencia de exclusión de pruebas o de medio de prueba ante el órgano que vendría a ser aquí nuestro juez de control, y por eso aperturarán la intermedia. Si no es el caso, pues directamente de la investigación transitamos al juicio. Y el tercer modelo es un modelo imperativo, que es el modelo mexicano. Nuestro sistema acusatorio. Y el modelo chileno también. Sí. Tú ahí aperturas la etapa intermedia por disposición de la norma. No aperturas la etapa intermedia porque te lo pide el defensor. La norma establece que se tiene que aperturar una etapa intermedia. Y entonces, aquí, este modelo, que es el que nosotros seguimos, tiene otras dos características, ese modelo obligatorio. ¿Qué vamos a hacer con la acusación? La acusación la vamos a analizar únicamente desde la perspectiva formal o la vamos a analizar también desde la perspectiva sustancial o de fondo. El modelo mexicano se decanta por el primer elemento. Vamos a analizar la acusación desde una perspectiva formal. Veremos si de acuerdo a los requisitos que prevé el 335 hay o no un error. Y a partir de ahí nosotros vamos a generar nuestra corrección, o como se le llama también el saneamiento de los vicios formales de la acusación. Pero hay modelos como el español, que después de que se lleva a cabo el análisis de los aspectos de forma, se puede analizar o se debe analizar el aspecto sustancial o de fondo. Entonces un juez en España en esta etapa puede decir: señor fiscal, su acusación no tiene errores de forma, pero en cuanto a fondo advierto que tiene usted estas falencias A, B y C. Y por ende, a mi criterio se debe de sobreseer su acusación y no le quitaremos tiempo al tribunal de enjuiciamiento. Y si te fijas, sí, eso es interesantísimo. Sí, claro. Aquí en México, lo más parecido que pudo existir a este control sustancial o de fondo de la acusación fue el 310 del Código Procesal Penal de Morelos, que establecía que si le indicaban al Ministerio Público que hiciera algún tipo de corrección de la acusación y no lo hacía, el juez de control podía declarar sobreseída la acusación. El Código Nacional, por ejemplo, no nos dice qué pasa si yo le pido al Ministerio Público que corrija algo y él dice que no. Y ahí el 310 nos dice: te sobresea acusación. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente la etapa intermedia tiene que ser una circunstancia obligatoria procesalmente hablando para las partes. Pero lo que estamos viendo es que no solamente se analizan en otras latitudes aspectos de forma, como es el caso chileno y el caso mexicano, sino también se pueden analizar aspectos de fondo, y esto nos evitaría desgastar a un tribunal de enjuiciamiento. Muchas personas nos van a seguramente a preguntar por medio de redes sociales: ¿y qué pasa con la víctima? Claro. Bueno, la víctima tiene sus recursos. La víctima tiene sus recursos. Y aquí vienen otras características muy interesantes. Por ejemplo, en países como Costa Rica, si la acusación principal se sobresee, pero hay acusación coadyuvante, continúa el proceso con la acusación coadyuvante, y es ahí cuando surge una auténtica acción penal privada. No la que tenemos nosotros. No es que la esté criticando, no la estoy denostando, pero la acción penal privada en Costa Rica surge a partir de ese elemento. Nosotros ya no tenemos la acusación principal, pero vamos a continuar con lo que el
la víctima, por medio de su asesor jurídico, nos manifestó lo que construyó en esa acusación coadyuvante. Y ahí continuará entonces que existen caminos para defender a la víctima y se pueden incorporar al Código Nacional si es que algún momento nos decantamos por este modelo. Ahí estaría. Sí, podría ser. Claro que sí. Oye, Eduardo, pues ya que estamos hablando del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿cuáles son las funciones de la etapa intermedia según el Código? Mira, son muchas. Vamos a manejar algunas, ¿no? Mira, de entrada es el ejercicio de la acción penal. Es el descubrimiento probatorio de lo que platicábamos hace un rato, el saneamiento del proceso, el saneamiento de la acusación principal y obviamente de la acusación coadyuvante, la delimitación del debate probatorio, la delimitación de los medios de prueba y, por supuesto, el dictado de la autoapertura a juicio oral. Eso entre tantas cosas, digo, se me pueden ir algunas finalidades, pero a grosso modo son esas. Si te parece bien, vamos a profundizar en algunas de estas que me estás hablando. Adelante. Por ejemplo, la acción penal privada. ¿Por qué en la etapa intermedia se ejercita privada no, la acción penal? Sí. Fíjate que este siempre ha sido uno de los temas que más llaman la atención a los alumnos, no solo de licenciatura, también a los de posgrado, porque es cuando se ejercita la acción penal en un sistema acusatorio. En la etapa inicial. Exacto. Yo hubiera pensado eso. Y además, el propio código es un poquito complicado en ese tema, porque vamos al artículo 211 y nos dice que la acción penal inicia, y utiliza ese vocablo, inicia, y nos señala una serie de formas de conducción del imputado a proceso. Pero después vamos al 335 y nos dice que si el Ministerio Público estima que se han obtenido medios de prueba que sustenten la acusación, ejercitará acción penal. Entonces, hay dos dispositivos que nos hablan de un inicio de acción penal y de un ejercicio de acción penal. Y también, antes de que sigamos con por qué en la etapa intermedia y qué es lo que hace el Ministerio Público, dinos con palabras no jurídicas, ¿qué es ejercer la acción penal? Bueno, básicamente es que el Ministerio Público determine cuál es su pretensión como sujeto que tiene en sus manos ese, no quisiera decir monopolio porque ya no lo tiene, pero simplemente como el sujeto que tiene en sus manos esa posibilidad de solicitar una pena a un sujeto. Esa es la característica del ejercicio de la acción penal. Yo no puedo considerar que cuando se formule imputación se esté ejercitando acción penal, porque ahí solo le estamos diciendo, señor, yo lo estoy investigando por esto que ocurrió en estas circunstancias de modo, tiempo y lugar, esto que a criterio de la Fiscalía configura este hecho que la ley señala como delito. Esto, además, por lo cual lo están acusando fulano y sutano, y además usted tiene el carácter de autor o partícipe. Ahí solo lo estamos notificando, le informamos por qué, pero no le estamos diciendo, y por eso yo le solicito al juez que a usted le impongan 50, 40, 20, 30, 10 o 5 años de prisión. O sea, al ejercer la acción penal ya tienes que pedir o decidir establecer qué es lo que pides. Así es uno de los requisitos del escrito de acusación. De hecho, los doctrinarios definen a la acusación como esa pieza, ese escrito, en donde se está determinando la pretensión punitiva del Estado. Yo siempre hubiera pensado que esa era alguna acción exclusivamente de los jueces. No. El Ministerio Público, cuando nos dice, yo en el escrito de acusación, dice alguno de los requisitos, y sobre todo lo ves en los escritos de acusación, pena o medida de seguridad solicitada. Se solicita que se le imponga en base a lo siguiente la pena de 10 años de prisión. En ese momento se está ejercitando la acción penal. Y entonces, si te fijas, el escrito de acusación hace las veces del ejercicio de la acción penal. Y ese escrito de acusación, entonces, no viene a ser más que el ejercitar la pretensión punitiva del Estado. Por eso es que no podemos considerar que las formas de conducción que nos señala el dispositivo 211 sean un mecanismo de ejercicio de acción penal. Yo siempre, cuando platico el tema con los alumnos, les hago un parangón de lo que es otra vez el derecho privado, y cuando ellos inician algún medio preparatorio a juicio, simplemente si una persona te debe dinero y tú no tienes un pagaré
para que puedas ejercitar tu acción y poder llevar a cabo tu juicio ejecutivo mercantil, tú demandas unos medios preparatorios a juicio ejecutivo. Esos medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil, pides la confesión de la persona que te debe dinero y con esas copias certificadas son tu documento base de la acción, es decir, es tu pagaré y con eso ya ejercitas tú a juicio ejecutivo mercantil y lo demandas. Es el equivalente a lo que pasa en la etapa de investigación. Te estás preparando para lo que viene en el juicio oral, pero que tú ya lo vas a hacer valer en la etapa intermedia con tu escrito de acusación. Y es por ello que ese escrito de acusación, querida Luzma, tiene características muy importantes o elementos muy importantes. Yo les llamo, los primeros son elementos subjetivos, porque tengo que individualizar al acusado, a su defensor. Tengo que individualizar a la víctima directa o indirecta y a su asesor jurídico, cosa que yo no hacía antes. Tengo que llevar a cabo o cumplir una serie de elementos de naturaleza objetivo, precisar en circunstancias de modo, tiempo, lugar, cómo se cometió este hecho, pero vienen ahora también elementos jurídicos. Tengo que indicar la autoría y la participación, preceptos legales aplicables. Tengo que clasificar el delito, dice la norma. Antes hablábamos de un hecho que la ley señala como delito. Ahora sí se clasifica el delito y si tiene modalidades se hacen valer. Se establece también ya no los datos de prueba, sino elementos probatorios, los medios de prueba que van a sustentar el juicio oral, los medios de prueba que van a sustentar la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño y por supuesto toda la prueba anticipada. Y después vendrán los elementos volitivos, que ahí es donde establecemos el ejercicio de la acción penal, porque es la pena o medida de seguridad que se solicita. Si estamos solicitando un decomiso, si existe alguna posibilidad o no de llevar a cabo un mecanismo alterno de solución de controversias, ahí lo hacemos valer. Y entonces, si te fijas, la acusación es el ejercicio por antonomasia de la acción penal en el sistema procesal acusatorio. No, y aparte tiene un gran contenido, ¿no? Hubiéramos pensado que era una etapa intermedia, era una etapa de transición nada más, pero en realidad es muy sustantiva, ¿no? Quisiera que habláramos de otro de los temas que me mencionabas de las funciones de la etapa intermedia, que es el descubrimiento probatorio, que es uno de los pues más sonados, ¿no? de esta etapa. Sí. Es que sabes que el descubrimiento probatorio es un tema complicado, porque el código en su primer redacción le dio unas características difíciles de entender. Cuando viene la reforma de 17 de junio, lo clarificaron un poco más. ¿Qué es el descubrimiento probatorio? Simple y sencillamente es que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a Ministerio Público, me refiero a asesor jurídico y me refiero a defensor, pongan al alcance de sus respectivas contrapartes cuáles son esos medios de prueba que van a ofrecer en a la audiencia intermedia y obviamente posteriormente van a tratar de producir o desahogar en la audiencia de juicio oral. ¿En esta etapa siguen siendo datos de prueba? Medios de prueba. Medios de prueba. Ya son medios de prueba, porque tuvimos una investigación complementaria. Sí. Y la investigación inicial dictamos auto de vinculación a proceso por medio de datos de prueba. Y dice el artículo 320, y aquí es uno de los temas siempre más interesantes, que si tú utilizas uno de esos datos de prueba para vincular a proceso o imponer medidas cautelares, ese dato de prueba no puede ser sustento para dictar una sentencia. Entonces, aquí viene la justificación de por qué viene la investigación complementaria. Porque si con esto vinculé a proceso y tenía 10 datos de prueba, requiero ahora otros 10 datos de prueba para poder sustentar mi acusación y poder sustentar mi teoría del caso ante el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, tenemos este medio de prueba que procede de una investigación complementaria y el Ministerio Público, dice la norma, que lo tiene que llevar a cabo de momento a momento. Yo tengo la posibilidad de ir y revisar la carpeta e imponerme de los registros de investigación y conocer cómo va ese avance y con eso paulatinamente se lleva a cabo el descubrimiento probatorio. Eso no quiere decir que opera en automático. A mí me tienen que entregar en su momento copia de los registros de esa investigación complementaria y yo tengo que firmar una notificación en donde estoy recibiendo el descubrimiento probatorio del Ministerio Público. Pero
el asesor jurídico, la víctima, también llevan a cabo. Tiene acceso sí. y tiene... No, y además ellos, como llevaron a cabo una investigación complementaria, también pueden presentar. Me tienen que llevar, descubrir probatoriamente esos medios. Entonces, yo tengo mi carácter de defensor. Voy primero con el Ministerio Público. Ya me llevo mi descubrimiento probatorio y vemos si se constituye en coadyuvante dentro de ese término de 3 días. Se constituye en coadyuvante y tengo que buscar al asesor jurídico. Ojo, aquí hay un tema muy singular que pasa en las unidades de gestión de la Ciudad de México. No sé cómo se esté trabajando en otras entidades federativas, pero en la Ciudad de México, si tú presentas tu descubrimiento probatorio por medio de la unidad de gestión, es decir, el órgano administrativo del tribunal, se presenta, te van a percibir, te van a regresar el descubrimiento probatorio y te van a decir que ellos no son mediadores en eso. Tú tienes que ir a buscar entonces al asesor jurídico. Yo lo contacto, asesor jurídico, vengo a verte para mi descubrimiento probatorio. Me entrega igual una razón, yo señalo que me llevo una copia o 2 copias de tales o cuales constancias con los cuales se lleva a cabo el descubrimiento probatorio. Y posteriormente, 10 días después, los tengo yo que volver a buscar cuando contesto acusación y le digo, Ministerio Público, te traigo mi descubrimiento probatorio. Firme usted, por favor, este documento. Asesor jurídico, fírmeme usted este documento, porque si no, esto es materia de debate en la audiencia intermedia y pudiera dar lugar a una incidencia de exclusión de medio de prueba por no llevarse a cabo el descubrimiento probatorio en tiempo y forma. ¿Con estos documentos justificas al juez que se llevó a cabo? Sí. O sea, el juez no puede verificar, o sea, no es que los llame y les diga, a ver, bueno, entréguense sus medios de prueba. Es que tiene que ser antes. Descubrimiento. Salvo el caso, dice la norma que salvo el caso de la prueba pericial, esta sí puede llevarse, cuando yo justifique que no la tengo a mi alcance, claro, tengo que hacerlo 3 días antes de la audiencia intermedia. Esa es la lógica. Fuera de eso, yo lo tengo que hacer dentro de los términos. Y ante el juez, eso es en caso de la prueba pericial, sí, bueno, los medios de prueba. Sí, antes, tratándose de la pericial, puede ser hasta antes de 3 días de la audiencia. Pero igual, aquí está mi informe pericial, aquí están mis copias para las partes. Claro. Firme usted que se llevó a cabo el descubrimiento probatorio. Entonces, si te fijas, esto no existía antes. No. Y tan no existía que, te reitero, se han dictado varios proveídos en las unidades de gestión en el sentido de que no somos mediadores, usted hágalo por su cuenta. Usted entregue su descubrimiento probatorio y después, en la audiencia intermedia, generamos todo el debate que usted guste. Pero no somos mediadores. Y eso es una circunstancia que deriva de que es una institución muy novedosa para nosotros. Al grado tal que, Luzma, nosotros podemos como defensores hacer entrevistas privadas. Y yo le entrego a mi contraparte, a ver, yo te ofrezco este testigo. Aquí está la entrevista. Firma que estás recibiendo en descubrimiento probatorio la entrevista. Claro. Y antaño, pues yo nada más le ponía, te oferto el testimonio de tal o la ampliación de declaración de tal. Entonces, esta institución me parece que es importantísima y muy interesante. Eduardo, bueno, todavía nos quedan 3 minutos antes de ir a una pausa y tal vez nos da tiempo de en qué consiste, también hablabas de las funciones en sanear el proceso en la etapa intermedia. Básicamente se refiere a que nosotros podemos interponer excepciones. ¿Qué quiero decir? Que a la mera usanza del proceso civil, yo como como defensor, esto es un derecho de la defensa, lo establece el 344, yo puedo interponer una excepción. Una excepción, por ejemplo, de falta de requisitos de procedibilidad, una excepción de prescripción, una excepción de litispendencia, una excepción de cosa juzgada. Y son estas propias figuras del derecho procesal civil que las traemos a esta etapa intermedia y nos llevan al parangón del que hablábamos al inicio. Y la lógica de todo esto es, por ejemplo, si el juez es incompetente, pues hay una incompetencia, yo se lo hago valer al juez, la incompetencia, y entonces el juez ya se declarará incompetente y mandará esto ante un juez competente y se acabó esa excepción. Pero si no se han cumplido los requisitos de procedibilidad, 225, 226 del Código Nacional que nos señalan los requisitos para la querella. Y aunque suene absurdo, ay, ¿cómo no se dieron cuenta en toda una investigación complementaria que no había querella? Puede suceder. Sí, pasa. Y ahí se hace valer esta excepción.
¿Y tú ya has visto en la práctica estas situaciones? Sí, claro. Claro, aquí en las unidades de gestión y los tribunales, los jueces de control, ya hemos estado en las salas de oralidad en etapa intermedia. Entonces, esto en cuanto a sanear el proceso, sí, porque estamos evitando que ese vicio pueda continuar a una etapa de juicio oral. Y si te acuerdas, la idea era que no hubiera un obstáculo. Por eso estamos saneando el proceso, lo mandamos a juez competente para evitar que este obstáculo aparezca en el tribunal de enjuiciamiento, porque el tribunal de enjuiciamiento, antes del alegato, me va a decir alguna incidencia que hacer valer, su señoría, una incompetencia. No era lo lógico. Sí, claro, como ya era a destiempo. Pues no es que fuera a destiempo, lo lógico es que esto lo evitemos para que no se generen obstáculos en el desarrollo del juicio oral. Ese es el punto, por eso se sanea el proceso. Perfecto. Eduardo, tenemos que ir nuevamente a una pausa, pero regresamos con este tema tan interesante que es la etapa intermedia en el proceso acusatorio y oral. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INASIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INASIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas y hoy en especial acerca de este programa que es que estamos hablando de la etapa intermedia en el proceso acusatorio y oral. Y nos acompaña el maestro Eduardo Martínez Bastida. Eduardo, hay una... se menciona que en la etapa intermedia se debe de evitar el debate contradictorio. Quisiera que me explicaras por qué. Mira, esto nos lleva a uno de los temas más importantes del proceso acusatorio, los mecanismos alternos de solución de controversias. La etapa intermedia es el último momento procesal para solicitar la aplicación de uno de ellos. El auto de apertura a juicio oral pone el fin a esta solicitud. Y es que hablar de mecanismos alternos de solución de controversias para nuestro auditorio nos lleva a una posición. Tradicionalmente, los procedimientos culminaban en una sentencia en donde alguien ganaba y alguien perdía. La palabra lo dice, son mecanismos alternos, es decir, una forma alternativa o diferente de culminar el procedimiento a la tradicional. Entonces, tenemos esa posibilidad de llevar a cabo alguno de los mecanismos que señala la ley nacional que se deben de materializar en un acuerdo reparatorio o en una suspensión condicional del proceso. También aquí hay que decir algo y que creo que los mecanismos alternos han sido muy mal juzgados, porque se dice que es una puerta giratoria y yo no comparto el criterio. ¿Por qué? Porque toda la estructura del mecanismo alterno, sea acuerdo reparatorio, sea suspensión condicional del proceso, yo no incluiría el procedimiento abreviado del cual ya también hiciste tú un programa, porque a mi criterio ese es un proceso especial. No hablaría de los criterios de oportunidad porque creo que esas son formas anticipadas de terminación del proceso, pero bueno, el punto es que todos estos 4 temas: acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso, procedimiento abreviado y criterio de oportunidad, requieren que se repare el daño. Y la reparación del daño, su naturaleza jurídica lo señala el Código Penal, es básicamente una pena. La reparación del daño es una pena. Sí, claro. Es decir, al momento en que reparas el daño, se está imponiendo una pena. Entonces tú no puedes decir que esto sea una puerta giratoria porque sí se está imponiendo una pena. Ahora, incluso el propio Código Penal señala que la reparación del daño debe realizarse acorde con datos de prueba. ¿Por qué? Porque podemos llevarlo a cabo en sede ministerial en un criterio de oportunidad.
pero también lo podemos llevar a cabo en la audiencia inicial cuando se ha vinculado a proceso. Entonces, por eso es con datos de prueba. Pero también la reparación del daño se fija con medios de prueba, es decir, cuando ya estamos en la etapa intermedia, para que haya un parámetro objetivo de reparación del daño en este mecanismo alterno de solución de controversias. Y también dice el Código Penal, o con pruebas. Es decir, ya no tendremos la posibilidad de llevar a cabo el mecanismo alterno, pero el juez, el tribunal de enjuiciamiento nos va a determinar el quantum de esa reparación del daño con las pruebas que han ofertado las partes y que se ha producido en la audiencia de juicio oral. Entonces, no es así de fácil denostar a un mecanismo alterno de solución de controversias colocándole la etiqueta de que es una puerta que va girando y que genera impunidad, y no es cierto. Hay una serie de condiciones, sobre todo en la suspensión condicional, que se tienen que ir cumpliendo, que no son fáciles. La persona queda sujeta a la vigilancia de la autoridad, que es la unidad de medidas cautelares. Y entonces, esto nos cambia todo. Y además también recordemos otra cosa, Luzma, respecto de la reparación del daño, y lo comento porque las víctimas muchas veces se abusa del carácter de víctima. Lo ha establecido el caso González y otras contra México, que es el famoso campo algodonero, que la reparación del daño no tiene por objetivo ni enriquecer ni empobrecer a la víctima. Muchas veces se pretenden cantidades que no son acordes a un parámetro de nexo causal entre delito y resultado con qué es lo que provoca este daño en la persona. Entonces siempre se tiene que ponderar esto. No nada más es, bueno, sí, voy a llevar a cabo el mecanismo alterno si me das X millones de pesos, pero si la reparación del daño es de tanto, entonces ni tiene por objetivo enriquecerlos ni empobrecerlos. Tiene que ser un parámetro real que pueda manejarse en el ámbito económico y patrimonial de las partes que están involucradas en todo esto. Eduardo, en la práctica, ¿en dónde es más común recurrir a los medios alternos? ¿En la etapa inicial o en la etapa intermedia? Mira, Luzma, no hay un porcentaje real que te diga 70-30, 80-20. Y aparte estamos empezando en este sistema. Pero ¿sabes qué? Mira, sucede, por ejemplo, que a nosotros nos llegan muchos asuntos a la oficina de etapas de investigación que llevó otro abogado, que son susceptibles de culminarlos en un mecanismo alterno. Entonces, nosotros en etapa intermedia solicitamos la aplicación del mecanismo alterno. Y muchas veces también nos ha pasado que inclusive dentro del término para contestar la acusación, el defensor que tenían les abandona y tenemos que pedir una prórroga razonable para contestar la acusación, imponernos de los registros de la investigación, llevar a cabo el descubrimiento probatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y también ahí vemos si existe o no posibilidad de generar este mecanismo alterno. Porque al fin y al cabo la lógica del mecanismo alterno, te lo reitero, sí se impone una pena y al mismo tiempo le estamos evitando a nuestro defendido un proceso que puede ser muy estresante a nivel de juicio oral. Y a la víctima también. Bueno, sobre todo a las partes, a los actores de ese drama penal, ¿no? Porque yo como defensor muy encantado de estar ahí, pero los actores del drama penal finalmente podrán mediar o limar la situación en que se encuentran. Él repara el daño, ella no se opone, porque ese es el requisito, que no haya una oposición fundada. Y la oposición fundada siempre se entiende en los parámetros de la reparación del daño, que no esté satisfecha la reparación del daño. Y ahí es donde viene este criterio de Corte Interamericana, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es lo que objetivamente existe a nivel de datos de prueba, si es inicial, a nivel de medios de prueba, si es intermedia? Si existe esta posibilidad de que se le entregue una cantidad ni que le enriquezca ni que le empobrezca, se repara el daño. Eduardo, y volviendo a lo del debate contradictorio, ¿de qué manera se limita este debate en la etapa inicial? Digo, intermedia. Intermedia, sí. Sí, te iba a decir, en la inicial creo que nos estamos yendo un poco en la etapa intermedia. Fíjate que el debate contradictorio es uno de los temas más interesantes también de esta etapa. La vamos a limitar con una figura que se conoce como incidencia de exclusión de pruebas. Me explico. Dice la norma
que tú no puedes, bueno, sí puedes, ¿no? No se debe, más bien. Indica que la norma que no se deben ofertar medios de prueba que tengan por objetivo dilatar el procedimiento. Lo que los litigantes le llaman las chicanas procesales. Retardar maliciosamente un proceso no se puede. ¿Cuáles son estas pruebas que dilatan el procedimiento? Pues las pruebas sobreabundantes. Que tú ofertes 50 testigos que vayan a declarar que Luzma tenía un zapato negro. Imagínate, 50 testigos declarando eso. Sí, con claro. 2 testigos que declaren es bastante suficiente y podemos excluir a los siguientes 48. Pero pruebas impertinentes también dilatan el procedimiento. La prueba que no tiene ninguna relación con esa litis. Entonces, vamos a partir de que sea un hecho que la ley señala como delito que dio lugar a la investigación de un fraude. Se presentó acusación por el fraude. No se hizo ninguna clasificación diferente. Y el Ministerio Público oferte dentro de los informes periciales un informe en materia de balística. Pues esto no tiene relación con la litis. Sí, claro. Tendría que ser un informe contable. Sería una de las pruebas que pudiera estar aportando el Ministerio Público en esta etapa para que se le admitan y se produzcan en juicio. Entonces, ahí sería una cuestión impertinente. Pero también las pruebas innecesarias, pruebas que se refieren a hechos públicos, notorios, hechos del dominio público, pues no tendríamos nosotros, por ejemplo, si fuese la teoría del caso de una defensa, que la persona ha sustraído sin consentimiento del titular un producto de una tienda porque hay una situación económica complicada en este momento del país. Entonces vamos a argumentar un robo de famélico, pero yo no tendría que acreditar que económicamente el país está pasando por un momento complicado. Ese es un hecho del dominio público. Claro. Lo que tendría que acreditar serían otras circunstancias acorde a mi teoría del caso. Pero también la norma nos señala que las pruebas que han sido declaradas nulas, pues deben de excluirse, no deben ser materia de este tratamiento procesal. Obviamente también las pruebas llamadas ilícitas, las que han sido obtenidas con violación de derechos fundamentales. Y aquí me voy a detener un poco, Luzma, porque este tema genera mucho debate. Claro. Es lo que más he escuchado, de la verdad. Si es que la prueba ilícita, de entrada, a ver, hay una diferencia. ¿Se te puede caer un proceso por las pruebas ilícitas? Bueno, de entrada la lógica es que las excluyan. Y lo que nos dice primero la doctrina es que hay una diferencia entre prueba ilícita y prueba irregular. Y tú dices, prueba ilícita, la que se obtiene con violación de derechos humanos. Prueba irregular es la que se obtiene en contravención de las formalidades que señala el Código de la Materia, que no necesariamente implican violación de derechos fundamentales. Claro, puede ser la cadena de custodia. Bueno, la cadena eslabón en el que se haya roto. Bueno, lo que pasa es que la cadena de custodia, si tú te acuerdas, es un mecanismo para autenticar la prueba, para preservar ese principio de mismidad del indicio. Entonces, yo siempre he tenido mis dudas porque son incidencias de exclusión de pruebas. Y la cadena de custodia, lo que es el procedimiento, no es una prueba, es una metodología. Lo que sí podremos hacer valer respecto de alguna circunstancia de la evidencia encontrada a nivel de alegato de clausura, a nivel de contrainterrogatorio, o si es el caso, pues podremos hacer también valer la incidencia de exclusión de pruebas, pero sobre la evidencia material más que sobre la cadena de custodia, ¿no? Y fíjate que aquí hay un autor que se llama Giovanni Conso, que nos dice que prueba ilícita y prueba irregular es una diferencia que no debe existir, porque toda prueba que afecte los derechos de las partes, por naturaleza, es ilícita. Y entonces, con eso te amplía la visión de que no hay prueba ilícita, no hay prueba irregular. El problema es que este argumento te lo compren los jueces cuando tú lo señalas en la audiencia de intermedia. Y entonces tenemos nuestra prueba ilícita y esta prueba ilícita nos lleva a un punto. La prueba que se obtiene y la prueba que se deriva. ¿Qué pasa con la eficacia refleja de la prueba ilícita y de la prueba derivada de esta? Y eso se conoce como teoría de los frutos del árbol envenenado. Claro. Y es una analogía, ¿no? El árbol está envenenado
El fruto, por lógica, está envenenado porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y esto pareciera que está muy bien, y lo digo pareciera porque tratándose de las exclusiones de pruebas, así como de la etapa intermedia, también hay modelos. Y tenemos dos modelos básicos. El modelo norteamericano, que empieza a permear muy fuerte en México, y un modelo constitucional europeo. El modelo norteamericano surge en un caso que se conoce como el caso Weeks en 1914, y este está totalmente fundado en la cuarta y quinta enmienda constitucionales, es decir, se excluye la prueba que es ilícita porque viola derechos fundamentales. Más o menos por los años 60 surge otro caso que es famoso también, el caso Elkins, en donde no solamente la prueba ilícita viola derechos fundamentales, sino si un juez la admite, se volvería cómplice de la autoridad ilícita. El problema viene en los años 70. Surgen casos como el caso Yanis, en donde se empieza a desconstitucionalizar la exclusión de pruebas y se dice, a ver, una prueba no es que se excluya porque viole derechos fundamentales, que sea un derecho humano muy fuerte, no. Las excluimos por el simple y sencillo hecho de que vamos a generar un efecto disuasorio en las actividades policiales. Ya no es lo mismo hablar de ese derecho fundamental, hablar de que, bueno, yo te la excluyo policía si te portas mal, salvo el caso de las excepciones de buena fe, que ahorita platicamos de esas excepciones de buena fe. Y entonces con esto empieza a cambiar todo el mecanismo de la prueba ilícita. ¿Por qué? Porque entonces ya hay excepciones a la teoría del fruto del árbol envenenado. Sí, claro. Tenemos la raíz, tenemos el tronco, tenemos los frutos, pero si hay, por ejemplo, un descubrimiento inevitable, una fuente independiente o un vínculo atenuado, yo te puedo admitir la prueba porque cae dentro de los supuestos de las excepciones de buena fe. Y eso, dices, a ver, si la prueba es ilícita, su eficacia refleja, es decir, el origen y el nexo causal no se ha roto. O ¿tú lo puedes utilizar a nivel de juicio? Pues no. Bueno, la teoría de frutos de árbol envenenado con estas excepciones te dice que sí. Y entonces, mira, por ejemplo, la fuente independiente surge en un caso muy famoso que es el caso Segura. Y lo que sucedió aquí fue que la policía ingresa sin una orden de cateo a el domicilio del señor Segura, hace una serie de detenciones, golpea a las personas, obtiene una serie de información y con la información que obtienen en ese momento solicitan la orden de cateo. Les autorizan ya su orden de cateo y a nivel de tribunal se excluyen todas las pruebas que se obtuvieron previas antes de la orden de cateo, pero se admiten todas las que se obtuvieron después. Entonces, si te fijas, ahí está la fuente independiente, como teóricamente se rompe este nexo entre lo ilícito y lo que más adelante tú ves como lícito. Después viene la excepción que se conoce como el descubrimiento, el vínculo atenuado, que es una variante del caso anterior. Ese surge en un caso que se llamó Wong Sung. Y este caso, lo que sucede es que igual la policía, no sé por qué les guste en Estados Unidos ingresar a los domicilios sin orden de cateo, pero ingresó. Ingresan sin la orden de cateo, señalan a una serie de personas que les indiquen que quién les estaba proveyendo de la droga que se encontraban vendiendo, que si no les empiezan a golpear, etcétera, y se van. Al paso del tiempo, una de las personas que se encontraba en ese domicilio comparece ante la autoridad policial, le leen sus derechos constitucionales y emite una entrevista, una declaración. Y entonces, si te fijas, todo esto surge a partir de que a esa persona lo coaccionaron de alguna forma para que compareciera ante la policía, comparece ante la policía, pero ahí cambia todo porque se le hacen saber los derechos que tiene a su favor, la famosa cláusula Miranda, bla, 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 y declara. Y en esa declaración dice, bueno, es que a mí me está traficando la droga el señor A, el señor B y el señor C. Y a partir de esa declaración se hace toda la investigación y se detiene a B y C. Y si te fijas, pues es realmente muy similar a lo que hablábamos hace un rato, pero con la característica de que ahora le leen sus derechos. Claro, a partir de ese momento. Y así es. Y después viene el descubrimiento inevitable.
que es el caso Nix versus Williams. Y lo que sucede aquí es que privan de la vida a una persona. La persona que priva de la vida la detienen, le dan alguna cuestión de tortura, le golpean y la persona determina pues que enterró el cadáver en tal lugar. Entonces van y hacen una búsqueda y efectivamente encuentran el cadáver. Y se dice que es un descubrimiento inevitable porque tenían tal cantidad de gente buscando el cadáver que si no lo hubieran torturado, seguramente lo iban a encontrar. Entonces es una especie de bola de cristal en donde empiezas a jugar con cuestiones a futuro. Esto, como te digo, querida Luzma, nos ha venido a permear mucho. La Suprema Corte de Justicia ya ha admitido estas excepciones de la ilicitud de la prueba en el derecho positivo mexicano, pero también afortunadamente, y tenemos que decirlo, tenemos el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, que de alguna forma nos señalan que las pruebas que se obtienen con tortura, que es una de las formas también de generar violaciones a derechos fundamentales, no deben ser admitidas. Entonces, en Corte Interamericana estamos nosotros como defensores salvaguardados, ¿no? Y por ahí hay otro modelo que no sé si te explico ahorita o no, al ya ratito. De hecho nuestro tiempo se terminó. No me digas. Ya se terminó nuestro tiempo, sí, pero quisiera que me hicieras una breve conclusión acerca de la importancia de la etapa intermedia. Y otro día te volvemos a invitar. Le continuamos. Sí, claro que sí. Bueno, pues es que la etapa intermedia, sin duda, para concluir lo que pudiéramos decir, es que es uno de esos momentos procesales más importantes porque vamos a poder defender los derechos que nos encontremos representando de manera adecuada. Si somos la defensa, evidentemente tendremos que llevar a cabo el ejercicio contradictorio para excluir pruebas, como lo venimos platicando, para llevar a cabo acuerdos probatorios, para poder hacer valer alguna excepción, etc. Pero si somos asesores jurídicos de víctima, siempre teniendo claridad en el punto que iniciamos hace un rato, solicitar la reparación del daño, acreditarla adecuadamente, nunca con intenciones de menoscabar el patrimonio de otros, con intención también o miras de enriquecerse. Y si somos el Ministerio Público, el órgano técnico por antonomasia de todo esto, tendremos que actuar adecuadamente para que la acusación culmine en lo que se espera, es decir, en un fallo condenatorio en contra de la persona que ha quebrantado el Estado de Derecho. Perfecto, Eduardo, pues te agradezco muchísimo que hayas venido a hablarnos de este tema tan interesante, aparte tan poco platicado, que es dentro del sistema de justicia penal acusatorio. Muchísimas gracias. A ti, querida Luzma, y a nuestro director general, el maestro Gerardo Laviala. Gracias al auditorio, también les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.